El sol de Silar caía como un hierro ardiente sobre las gradas del Coliseo. Las sombras de las columnas ciclópeas se extendían como garras sobre el círculo central, donde la arena estaba teñida de sangre seca y huesos blanqueados. El aire olía a hierro, sudor y miedo. La multitud rugía, miles de gargantas alienígenas exigiendo espectáculo, exigiendo muerte. Aquel lugar no era solo un campo de batalla, era una tumba abierta en la que nadie había salido con vida. Esa mañana, el silencio se quebró con un murmullo extraño. Un humano había entrado al foso de la muerte. Héctor avanzó entre las puertas de hierro, vestido con una simple túnica de viajero. No llevaba armadura ni escudo, solo una lanza vieja, astillada por el tiempo, como si se tratara de un trozo olvidado de otra guerra. Sus pasos eran lentos pero firmes, cada pisada levantaba pequeñas nubes de polvo mezcladas con manchas de sangre. No mostró miedo. Sus ojos oscuros se clavaron en el círculo de arena, como si no viera a la multitud, como si no escuchara los gritos que lo maldecían y lo daban por muerto antes de que la primera criatura apareciera. En el palco real, la reina Valeria de Silar se levantó levemente de su trono. Su silueta se recortaba contra el resplandor dorado de los estandartes, su armadura ceremonial brillando con reflejos rojos. Era conocida por su crueldad y su fuerza en batalla, nadie había logrado jamás ganarse más que un instante de su atención. Y sin embargo, al ver al humano entrar sin escolta, sin gloria ni temor, algo en ella se tensó. El heraldo levantó la voz, retumbando en el aire como un trueno. Que se abran las compuertas. Un rugido metálico hizo vibrar las paredes cuando los portones subterráneos comenzaron a levantarse. De las sombras emergieron 3 bestias colosales. Eran criaturas cubiertas de placas óseas, con colmillos tan negros como la obsidiana, cada respiración lanzaba vapores fétidos que se mezclaban con el olor de la sangre. El público enloqueció, golpeando los barrotes y gritando el nombre de los monstruos que habían devorado a campeones, esclavos y príncipes por igual. Héctor se mantuvo inmóvil. La lanza descansaba en su mano, inclinada, casi como si fuera una extensión de su brazo. Cuando la primera bestia avanzó, las patas golpeando el suelo como martillos, muchos creyeron que sería despedazado en el acto. Pero el humano se movió en el último instante, un giro seco, ágil, y la criatura mordió solo el aire. Héctor deslizó la lanza bajo el cuello del monstruo, no para matarlo, sino para hacerlo perder el equilibrio y caer con un rugido. El público enmudeció por un segundo. Nadie esperaba que sobreviviera al primer ataque. La segunda bestia embistió con furia, levantando la arena en un torbellino. Héctor rodó por el suelo, la lanza raspó contra la coraza ósea de la criatura, dejando una chispa. No podía penetrar ese caparazón, pero tampoco retrocedió. Cada movimiento parecía calculado, cada respiración medida. Desde el palco, los ojos dorados de Valeria brillaban con intensidad. Nunca había visto una lucha así. Sus mejores gladiadores siempre habían apostado a la fuerza bruta, al choque directo, al sacrificio. Pero aquel humano se movía como agua, esquivando, redirigiendo, obligando a las bestias a tropezar entre sí. Era como si en vez de luchar contra la muerte, bailara con ella. El tercer monstruo lo acorraló contra los muros del Coliseo. Héctor respiró hondo, la lanza rota aún en sus manos, y en ese instante la multitud se inclinó hacia adelante, saboreando su fin. La criatura lanzó un zarpazo que habría partido en 2 a cualquier guerrero, pero el humano lo atrapó con un giro imposible. La lanza encajó en la articulación del brazo de la bestia, haciendo palanca con una fuerza inesperada. Hubo un crujido. El coloso rugió, su extremidad colapsó, y el foso tembló con el estruendo de su caída. La arena se tiñó de polvo y sangre fresca. Héctor se levantó, el sudor resbalando por su frente, su pecho subiendo y bajando con violencia. Alzó la lanza rota hacia lo alto, apuntando directamente al palco real. El público estalló en gritos, algunos de horror, otros de furia, muchos más de asombro. Ningún hombre había sobrevivido a esas criaturas. Ningún humano, jamás, había desafiado al foso y seguido en pie. Valeria se levantó por completo, la mano cerrada sobre el brazo de su trono. No entendía qué era lo que la dominaba más en ese momento, el deseo de ordenar su ejecución inmediata, o la necesidad de conocer a aquel hombre que, contra toda lógica, había hecho temblar incluso a sus bestias. El silencio que siguió pesó más que cualquier rugido. El humano aún estaba vivo. Y la reina, por primera vez en años, sonrió. El eco de los tambores retumbaba todavía en las murallas del Coliseo cuando la sangre de las bestias comenzó a impregnar la arena. El polvo levantado se mezclaba con el olor metálico, creando un aire denso que obligaba a cada espectador a contener la respiración. El público,
que había acudido seguro de ver una carnicería rápida, no lograba comprender cómo un humano, solo y mal armado, seguía con vida en el centro del foso. La reina Valeria permanecía de pie en su trono. Sus ojos dorados, tan fríos como siempre, ahora brillaban con un destello que ninguno de sus generales había visto jamás. Era imposible ignorar la calma de aquel forastero. No era fuerza lo que lo mantenía en pie, ni suerte. Era una determinación feroz, un instinto imposible de calcular. Los heraldos, en un gesto desesperado por recuperar el control del espectáculo, levantaron sus estandartes. La voz de uno de ellos resonó en el aire con tono solemne. El humano ha sobrevivido al primer reto. Según las leyes antiguas, se le concede el derecho de elegir, retirarse con su vida, o continuar hacia el verdadero desafío. La multitud rugió de inmediato. Miles de gargantas clamaban una sola palabra: continuar. Nadie quería ver al humano marcharse. Querían verlo morir de manera gloriosa, aplastado por el mayor monstruo de todos. Héctor alzó la cabeza. El sudor le corría por el rostro, pero sus ojos permanecían firmes, fijos en el palco real. Su respuesta no la dio al heraldo, ni a la multitud, sino a la reina misma. Inclinó levemente la lanza, apuntándola hacia ella, como si aquel gesto significara que aceptaba el destino impuesto. El estruendo que siguió fue ensordecedor. La multitud golpeaba los muros, agitaba armas, se empujaba con furia. Valeria, sin apartar la vista del humano, levantó una mano y el silencio cayó de golpe, como si una garra invisible hubiera cerrado la garganta de todos. Que liberen al guardián del foso, ordenó con una voz que heló hasta la piedra. Las compuertas subterráneas se abrieron con un crujido largo y penetrante. Un rugido emergió de las profundidades, tan fuerte que hizo vibrar el suelo bajo los pies de todos. El guardián era una criatura legendaria, usada solo en ejecuciones reales. Pocos lo habían visto con vida, nadie había sobrevivido a enfrentarlo. Cuando el monstruo apareció, incluso los guerreros más endurecidos en las gradas contuvieron el aliento. Era una bestia descomunal, cubierta de escamas metálicas, con 4 ojos encendidos como carbones y un cuerpo tan ancho que apenas pasaba por las compuertas. Sus fauces podían arrancar de un solo mordisco a un guerrero armado de pies a cabeza. Héctor no retrocedió. Dio un paso adelante, hundiendo los pies en la arena manchada de rojo. La lanza rota parecía un juguete contra aquel titán, y sin embargo la sostuvo como si fuese suficiente para derribar un imperio. La criatura embistió. El suelo tembló con cada zancada, levantando columnas de polvo. Héctor giró, esquivando por un suspiro, y la bestia golpeó el muro con un estruendo que hizo caer fragmentos de piedra. La multitud gritó de euforia, convencida de que el humano había escapado de milagro. Pero Valeria lo notó, no había sido suerte. El movimiento de Héctor había sido exacto, medido. Había estudiado a la criatura en ese primer instante y ya comenzaba a descifrar su ritmo. El segundo ataque fue aún más brutal. Las fauces del guardián cayeron sobre él, y Héctor apenas tuvo tiempo de clavar la lanza en el suelo y usarla como apoyo para impulsarse hacia arriba. Saltó sobre el lomo del monstruo, aferrándose a las escamas con ambas manos. La bestia rugió, sacudiéndose con violencia, tratando de lanzarlo contra el muro. Héctor resistió, sus dedos sangraban al desgarrarse contra el filo de las escamas, pero sus ojos ardían con una rabia que el público no comprendía. Con un grito, hundió el extremo astillado de la lanza entre las placas del cuello de la criatura. No era suficiente para matarla, pero sí para hacerla sangrar. El guardián rugió de dolor y furia, estrellándose contra el suelo en un intento desesperado de aplastar al intruso que osaba desafiarlo. Héctor rodó por la arena, jadeando, con la lanza rota aún en la mano. Su pecho subía y bajaba con violencia, pero se mantuvo en pie. La criatura lo rodeaba, furiosa, y el público enloquecía al ver que todavía no había sido devorado. La reina Valeria se inclinó hacia adelante. Sus labios se curvaron apenas en una sonrisa imperceptible. Ese humano no era un condenado. Era un desafío. La noche cayó sobre Silar como un manto pesado. El Coliseo dormía entre brasas apagadas y el eco distante de los cánticos que aún recordaban la hazaña. En las calles, los mercaderes repetían entre susurros la increíble visión del humano que había sobrevivido al guardián. La ciudad, que siempre había celebrado las muertes en el foso, ahora murmuraba sobre un extranjero que parecía invencible. En la torre más alta del palacio, la reina Valeria no lograba apartar de su mente la imagen del hombre. Desde su trono lo había observado, y aunque había visto caer a cientos de gladiadores, ninguno la había hecho levantarse de su asiento. Ninguno la había hecho sentir el extraño calor que aún la consumía.
Rompió el silencio de sus aposentos con una orden seca. Tráiganlo ante mí. Los guardias se miraron entre sí, confundidos. Era una violación directa de la tradición real. Los sobrevivientes del foso nunca eran convocados, porque no existían. Pero nadie osó contradecir a la reina. Minutos después, Héctor fue conducido por los pasillos del palacio. Su túnica estaba desgarrada, el cuerpo cubierto de heridas y polvo, pero caminaba erguido, como si cada gota de sangre derramada fuera un triunfo. No llevaba cadenas. Los guardias lo flanqueaban con espadas listas, aunque ninguno parecía convencido de que realmente pudieran someterlo. Las puertas de obsidiana se abrieron y Héctor fue llevado hasta el salón real. Antorchas azules iluminaban las columnas, proyectando sombras alargadas sobre las paredes. En el centro, Valeria lo esperaba, de pie, sin la armadura ceremonial. Vestía un manto oscuro ceñido al cuerpo, con bordados de plata que resaltaban cada curva de su figura. Su cabello negro caía como un río sobre los hombros. El humano se detuvo a unos pasos del trono. No hizo reverencia. Solo la miró a los ojos, desafiando un protocolo que nadie jamás había osado ignorar. Valeria bajó lentamente los escalones, acercándose a él. Cada paso resonaba en el mármol como un latido. ¿Por qué entraste al foso sin más armas que una lanza rota? Preguntó, su voz grave, cargada de una mezcla de curiosidad y rabia contenida. Héctor sostuvo su mirada sin vacilar. Sus labios se curvaron apenas en una sonrisa fatigada. Porque no necesito más que mis manos, y mi voluntad. El aire entre ellos pareció arder. Valeria frunció el ceño, como si aquellas palabras fueran una insolencia. Y sin embargo, una chispa la atravesó por dentro. Nadie le hablaba así. Nadie se atrevía. Se acercó tanto que pudo oler la mezcla de sudor, hierro y polvo que emanaba del humano. Extendió la mano, rozando la herida de su hombro. Héctor no se movió, pero sus músculos se tensaron bajo el contacto. La reina retiró los dedos lentamente, como si hubiera tocado fuego. «Eres diferente», susurró ella, casi para sí misma. Héctor inclinó la cabeza apenas. «No soy diferente. Solo no tengo miedo». El silencio se volvió insoportable. El latido de ambos parecía retumbar en el salón vacío. Valeria dio un paso más, quedando frente a él, tan cerca que su aliento rozaba sus labios. Por un instante, pensó en ordenar que lo ejecutaran allí mismo, solo para librarse de aquella presión en el pecho. Pero no pudo. Lo que hizo fue aún más peligroso. «Quédate esta noche en el palacio», dijo con voz firme, ocultando la tormenta interior. Los guardias intercambiaron miradas de alarma. Esa orden rompía todas las leyes de la realeza. Pero Valeria no apartó los ojos del humano. Héctor, en cambio, asintió con una calma que la desconcertó más que cualquier palabra. Cuando los soldados se retiraron, la sala quedó envuelta en un silencio íntimo. La reina y el forastero permanecieron mirándose, dos depredadores que no sabían si debían luchar o rendirse el uno al otro. Valeria se giró bruscamente, como si quisiera romper el hechizo. Caminó hacia el ventanal que daba a la ciudad, el resplandor de las antorchas iluminando su perfil perfecto. Su voz salió en un susurro apenas audible. «Si decides traicionarme, morirás antes de que el sol amanezca». Héctor se acercó despacio, hasta quedar a su espalda. Su reflejo se dibujaba junto al de ella en el cristal oscuro. «No vine a traicionarte», dijo con suavidad. «Vine a enfrentarme a mi destino». Valeria cerró los ojos por un instante, sintiendo un temblor recorrer su cuerpo. Nunca había sentido miedo de un hombre. Hasta esa noche. Y no era miedo a la muerte, sino a lo que aquel humano estaba despertando en ella. La reina más temida de la galaxia no sabía si lo deseaba, o si lo odiaba por hacerla sentir vulnerable. El palacio de Silar nunca dormía. Aunque las calles de la ciudad se hundían en el silencio de la noche, en las cámaras ocultas los susurros eran dagas. Los generales del Consejo de Guerra se reunieron en la Sala del Acero, un recinto donde ninguna antorcha lograba iluminar por completo los rostros endurecidos de aquellos hombres y mujeres. El eco de sus voces retumbaba en las paredes forradas con escudos y estandartes. «Ese humano no puede vivir», dijo el general Tarón, golpeando la mesa con su puño. Sus ojos, del color del hierro, brillaban con furia. «Hoy se ganó la mirada de nuestra reina. Mañana podría ganarse su trono». Otros asintieron. El orgullo de la casta guerrera había sido herido. Ninguno de ellos había conseguido nunca arrancar de Valeria más que una orden fría. Y ahora, un extranjero, un simple humano,
Había encendido en sus ojos algo que ni el fuego de 1000 batallas había logrado. Si lo dejamos respirar un día más, añadió la general Caelis, cuya voz era como el filo de una hoja, todo nuestro poder quedará en sus manos. La reina ya no será nuestra. Será suya. La decisión se selló en ese instante. Héctor debía morir antes de que el sol alzara su primera luz. No en el foso, no ante el pueblo, sino en la intimidad del palacio. Una muerte silenciosa, para borrar su existencia y devolver a la reina a las cadenas invisibles de la tradición. Mientras la conspiración tomaba forma, Valeria se encontraba en sus aposentos privados, caminando de un lado a otro como un animal atrapado. El fuego de las antorchas iluminaba las piedras negras y proyectaba su sombra contra las paredes. No podía dejar de pensar en el humano. Su voz, sus ojos, su osadía. El recuerdo de su cercanía aún ardía en su piel. El crujido de la puerta la hizo girarse. Héctor entró, custodiado por un silencio inquietante. No llevaba escolta, no había guardias tras él. La reina misma había ordenado que estuviera libre dentro de su palacio, un privilegio que jamás había concedido a nadie. Valeria lo observó con un gesto severo, intentando ocultar lo que su corazón gritaba. «No entiendes lo que has provocado», dijo ella, acercándose lentamente. «Has hecho temblar al consejo. Te quieren muerto». Héctor arqueó una ceja, sin mostrar sorpresa. Lo esperaba. Nadie sobrevive al foso sin pagar un precio. Valeria lo miró con rabia, aunque no hacia él, sino hacia sí misma. Debería entregarte ahora mismo. Debería ordenar que te degüellen en el patio y dejar que tu sangre calme su sed. Héctor dio un paso hacia adelante, borrando la distancia. Su voz fue baja, firme, como un golpe contra el silencio. Entonces hazlo. Dime que me mate tu guardia, y lo aceptaré. Pero si me dejas vivir, ya no podrás apartarme de ti. El aire se volvió denso, cargado de una tensión que ni las paredes del palacio podían contener. Valeria lo sostuvo con la mirada, luchando contra la tormenta que ardía en su interior. No debía sentirlo. No debía necesitarlo. Era reina, hija de un linaje invencible. Y sin embargo, en ese instante, no era soberana ni diosa de guerra. Era mujer, atrapada en un deseo imposible de reprimir. Con un impulso feroz, lo tomó por la nuca y lo besó. Fue un choque salvaje, desesperado, como si ambos supieran que ese instante podía ser el último. Héctor la sostuvo contra su pecho, sintiendo la dureza de su armadura ligera y la calidez que escondía debajo. El beso se transformó en un incendio, un juramento sellado sin palabras. Las manos de Valeria temblaban cuando recorrieron el cuerpo herido del humano. Él, en respuesta, la atrajo con fuerza, como si la lucha de esa noche no estuviera en el foso, sino en el filo de sus propios corazones. Se apartaron solo un instante para respirar, los labios ardiendo todavía. «Si mueres», dijo ella en un susurro áspero, apoyando la frente contra la de él, «yo muero contigo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, tan frágiles como un secreto y tan peligrosas como una espada desenvainada. Al otro lado de la puerta, los pasos de los guardias resonaban en la penumbra. La traición se acercaba, silenciosa y letal, como un veneno en la sangre del palacio. Pero en esa habitación, entre susurros y caricias, la reina y el humano habían sellado algo más fuerte que cualquier ley, una unión nacida en el filo del peligro, una llama que ni la conspiración ni la guerra podían apagar. El amanecer aún no había roto sobre los muros de Silar cuando el palacio comenzó a estremecerse con pasos apresurados. En los pasillos más oscuros, hombres armados se movían con sigilo, convocados por una orden sellada en la sala del consejo. El humano debía morir esa misma noche. La traición había tomado forma. Dentro de los aposentos reales, el silencio era apenas roto por la respiración entrecortada de Valeria y Héctor. Ambos permanecían de pie, frente a frente, con la certeza de que el tiempo se había agotado. La reina, aún con el sabor de su beso ardiendo en los labios, escuchó el primer golpe contra las puertas exteriores y comprendió que la rebelión ya estaba allí. Las antorchas se apagaron con violencia, sofocadas por un viento repentino que recorrió los corredores. Un rugido metálico resonó cuando la guardia irrumpió en la primera sala, sus voces resonando como cuchillas. «Por el consejo. Muerte al forastero». Valeria tomó de inmediato la armadura ligera que descansaba en un cofre de obsidiana. Sus manos temblaban al ajustarse las correas, pero no por miedo, sino por la ira ardiente que le devoraba el pecho. Héctor, semidesnudo, tomó la daga ceremonial que colgaba junto a la cama, un arma demasiado pequeña para enfrentar una guerra, pero suficiente para mostrar que no se rendiría. «Si mueres, yo muero contigo», repitió ella,
con una fiereza que partió el aire en dos. El portón de sus aposentos tembló con el primer ariete. Héctor se plantó frente a la entrada, su sombra proyectada por el resplandor de las llamas. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, pero sus ojos oscuros brillaban con la misma determinación que lo había llevado a entrar al foso. Con un estruendo, las puertas cedieron. Decenas de soldados irrumpieron en el salón, sus lanzas alzadas, sus ojos encendidos de obediencia ciega. La batalla comenzó como un trueno. Héctor embistió primero, lanzándose contra el primer soldado que atravesó la puerta. La daga se hundió en el cuello, la sangre estalló en el aire y el cuerpo cayó a sus pies. Valeria se abalanzó tras él, blandiendo una espada larga tomada del suelo. Sus movimientos eran un destello de furia, cada golpe era mortal, cada corte trazaba una línea de fuego. El choque de metales reverberaba en las paredes. El suelo se cubría de cadáveres, y aún así, más guardias entraban, gritando como bestias. Héctor luchaba como si la arena del foso se hubiera trasladado a aquel salón. Sus manos ensangrentadas no dudaban en romper huesos con golpes brutales, y cuando su daga se partió contra un escudo, arrebató una lanza a un enemigo caído y continuó sin detenerse. Valeria estaba a su lado en todo momento. Cada vez que él giraba, ella lo cubría. Cada vez que ella caía de rodillas, él la levantaba con un rugido. La unión era perfecta, como si hubieran entrenado juntos toda una vida. El destino los había forjado esa misma noche como una sola arma. El fragor era tan intenso que los generales mismos, al enterarse de que la reina seguía con vida, bajaron de sus cámaras para dirigir la emboscada. Tarón irrumpió entre los guardias, su armadura negra como la muerte. Su voz resonó sobre el caos. Valeria ha traicionado a su sangre. Maten al humano, y que la reina sea purificada en fuego. Valeria lanzó un grito que rompió la garganta, un rugido ancestral que estremeció incluso a sus propios hombres. Se abalanzó sobre Tarón con la furia de una tormenta, y sus espadas chocaron en un estrépito que sacudió las columnas. Héctor, a su lado, derribaba enemigos que intentaban alcanzarla por la espalda, abriéndose paso como un lobo entre la manada. La lucha se extendió por todo el salón real. Antorchas caídas incendiaban tapices y estandartes, las sombras bailaban sobre los cadáveres. La sangre corría en ríos, mezclándose con el oro de los mosaicos. El palacio entero parecía un infierno abierto. Tarón logró empujar a Valeria contra el muro, su espada presionando contra la de ella con fuerza brutal. La reina forcejeaba, los dientes apretados, hasta que una lanza lanzada desde la multitud estuvo a punto de atravesarla. Héctor se interpuso, atrapándola hasta con una mano desnuda, y con un giro imposible la partió en dos antes de clavar el fragmento roto en el pecho del atacante. Valeria lo miró por un instante en medio del caos. En sus ojos no había sorpresa ni miedo, había fuego. El fuego de alguien que ya no pertenecía al consejo ni al trono, sino a un vínculo mucho más peligroso. Los cuerpos caían uno tras otro, pero el enemigo parecía no acabarse. Héctor y Valeria, jadeantes, cubiertos de sangre, se mantenían espalda contra espalda, rodeados por un mar de lanzas y espadas que brillaban bajo la luz de las llamas. El consejo había desatado la rebelión. El palacio era un campo de guerra. Y solo quedaba una salida, luchar hasta que el último aliento decidiera quién sería dueño del amanecer. El amanecer bañaba los muros de Silar con un resplandor rojizo, como si el sol mismo se levantara teñido con la sangre derramada en el palacio. El humo de los tapices incendiados aún flotaba en el aire, impregnando el ambiente de un olor agrio. El salón real estaba cubierto de cadáveres, y entre ellos, dos figuras permanecían en pie, Valeria y Héctor, espalda contra espalda, respirando con el pecho entrecortado, pero invictos. Los soldados restantes se detuvieron. Las lanzas que antes apuntaban contra el humano y su reina temblaban ahora en manos inseguras. El rugido de la batalla había sido reemplazado por un silencio espeso, un silencio que no provenía del miedo a morir, sino de la certeza de haber presenciado lo imposible. Tarón, el general más temido, yacía tendido en el suelo con la garganta atravesada por la espada de Valeria. Su armadura ennegrecida brillaba con el reflejo del fuego, un recordatorio de que el consejo había caído con él. La rebelión había fracasado. Valeria, jadeante, se quitó el casco que apenas sostenía sobre su cabeza. El sudor recorría su frente y el cansancio se aferraba a cada músculo, pero en sus ojos dorados brillaba la chispa de la victoria. Miró a Héctor, cubierto de sangre y heridas, su respiración irregular, pero aún firme como un guerrero forjado por la misma muerte. La multitud comenzó a llenar el salón, arrastrada por la noticia de la traición. Ciudadanos,
guardias leales y nobles atónitos se agolpaban en los balcones y corredores. El espectáculo que encontraron los dejó sin aliento, el humano sobreviviente del foso, en pie junto a su reina, rodeados de los cuerpos de los traidores. Un murmullo recorrió la multitud como un viento. Primero tímido, después creciente, hasta convertirse en un rugido ensordecedor. ¡Héctor! 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 La reina levantó la espada ensangrentada al cielo. Su voz resonó en cada rincón del palacio, clara y poderosa. El consejo ha muerto, y con él sus cadenas. Este hombre entró solo al foso de la muerte, y no solo sobrevivió, sino que me ha salvado. No es un esclavo, no es un forastero. Es mi guardián, mi igual, y mi rey. Los gritos estallaron como un trueno. La ciudad rugió de júbilo, un rugido que se extendió más allá de las murallas, recorriendo las calles, los mercados y hasta los templos. El nombre de Héctor se mezclaba con el de Valeria en una sola voz. Héctor la miró sorprendido, pero Valeria, con el rostro aún enrojecido por la lucha, lo tomó del cuello y lo besó frente a todos. Fue un beso profundo, intenso, no como el de la desesperación de la noche anterior, sino como el de un triunfo compartido, un pacto eterno. La multitud no hizo más que enloquecer aún más, repitiendo sus nombres como si fueran dioses. Los días siguientes transformaron a Silar. Los generales traidores fueron enterrados sin honor. El pueblo, acostumbrado a la crueldad del consejo, descubrió en la unión de la reina y el humano una esperanza nueva. Héctor, aunque extranjero, caminaba entre los ciudadanos sin escoltas, y era recibido con respeto y gratitud. La simple visión de él a su lado devolvía a Valeria un brillo en la mirada que nadie había visto antes. En el palacio, los días de guerra se convirtieron en noches de intimidad. Valeria había sido criada para no mostrar debilidad, pero con Héctor aprendió que la verdadera fortaleza no era gobernar desde el miedo, sino compartir cada victoria y cada herida. Él, por su parte, encontró en ella no a una reina distante, sino a una mujer capaz de arder con la misma intensidad con la que luchaba. El foso, aquel lugar maldito que había devorado vidas durante siglos, fue sellado por orden de la reina. En su lugar se erigió un jardín de piedra y fuego, donde las llamas eternas recordaban la última batalla librada allí. Y cada visitante sabía que aquel jardín no era un monumento a la muerte, sino al nacimiento de algo nuevo, la unión entre una reina temida y un humano que desafió lo imposible. Una noche, cuando el cielo se cubría de estrellas violetas y la ciudad dormía, Valeria apoyó la cabeza en el pecho de Héctor. La calma del momento contrastaba con todo lo que habían vivido. «Entraste solo al foso para desafiar a la muerte», murmuró ella, rozando con suavidad sus labios contra la piel de él. «Y saliste con algo que nadie esperaba». Héctor le acarició el rostro, apartando un mechón de su cabello oscuro. Sus ojos brillaban con un calor sereno. «Salí contigo». Ella sonrió, cerrando los ojos, y por primera vez en años no soñó con guerras ni traiciones, sino con un futuro compartido. El humano había entrado al foso de la muerte solo. Y había salido con el corazón de la reina, el trono de un imperio y un amor destinado a resistir hasta el fin de los tiempos.